Hoy quería compartir una palabra que es para analizar en nuestro corazón, ¿no? Y para meditar en nuestra vida. Y necesitamos escudriñar y meditar en la palabra y lo que Dios ha hecho con nosotros, la oportunidad que Dios nos está dando. Así que muy importante, yo nunca había visto esta palabra tan de esta manera, ¿no? Y cómo Dios nos edifica a través de la palabra, ¿no? Cómo Dios nos habla a nuestra vida y lo tan responsable tenemos que ser, ¿no? Tan responsable tenemos que ser con lo que Dios ha hecho y nos está dando, con todas las oportunidades que Dios nos está ofreciendo todos los días. Por eso quiero hoy que meditemos en esta palabra, ¿no? Que el cual Dios va a hablarte a tu vida y va a hablar a la mía. Así que estate atento allí para poder escuchar la palabra. Mientras tanto quiero darle la bienvenida a todos los que nos miran a través de las redes, a través de Facebook, nos escuchan a través de la radio y también nos van a seguir escuchando a través de las repeticiones, ¿no? Dios bendiga a todo el partido de Magdalena, a todos los lugares donde llegue esta radio. Sabemos que con la radio podemos llegar a muchísimos lugares. Quizás nos estén escuchando de una penitenciaría o de un geriátrico, de un hospital, de una clínica o de tu lugar de trabajo, o quizás esté en la cama también, ¿no? Quizás alguno esté durmiendo todavía. Y bueno, todo es bienvenido, que uno pueda descansar y bueno, disfrutar de todas las cosas que el Señor nos da. Hoy vamos a compartir una de esas que el Señor hacía cada día, ¿no? El Señor estaba donde estaba la necesidad. Antes de comenzar el día, el Señor iba a la presencia del Padre, hablaba con el Papá, con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, y se encomendaba al Señor, buscaba su presencia y también buscaba sus directivas, y allí resolvía todas las cosas. Sabía por dónde iba a pasar, a quién les iba a hablar, con quién se iba a encontrar, qué situación se le iba a presentar. El Señor, antes de salir, ya tenía todo el día resuelto, ¿no? Y él, lo que él anhelaba es hacer la voluntad del Padre. Por eso que mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y qué bueno tener este pensamiento, ¿no? Que siempre buscó exaltar al Padre y buscar la necesidad, porque cuando él veía la necesidad, él acudía, ¿no? Y Dios se encargaba de él y de todas las cosas. Así que vamos a orar, vamos a bendecir en el nombre de Jesús y vamos a pedir que hoy el Señor esté guardando nuestra vida, nos esté fortaleciendo, el cual necesitamos más de Él, necesitamos su bondad, necesitamos de su favor, de su misericordia. Dice su palabra, declara que sus misericordias son nuevas cada día y que su fidelidad es cada noche, ¿no? Oramos con ese pensamiento de que el Señor hoy nos da nuevas oportunidades y que Él va a responder antes de la noche, ¿no? Porque su fidelidad es cada noche. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, tu familia en esta mañana. Dios te fortalezca, sé lleno de la presencia de Dios, sé fortalecido en el nombre de Jesús. Reprendemos toda tiniebla, toda oposición demoníaca que se mueva en los aires, toda opresión, todo aquello que esté oprimiendo tu vida, esté oprimiendo tu corazón, el Señor se lo esté llevando. A veces nos acostamos y en su palabra dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, ¿no? Y a veces cuando no dormimos con la paz de Dios, con su favor, hay perturbaciones, hay sueños, hay pensamientos de preocupación que no pueden dormir, pensamientos feos, pensamiento de desánimo, de desesperanza, pensamiento de derrota, de fracaso. Y a veces muchos dicen, ¿y qué vamos a hacer, no?
pero qué bueno tenemos a Jesús, Él socorre nuestra vida. Y eso es la confianza que uno tenga, ¿no? Porque conforme creemos, el Señor abre las puertas. Las puertas, la bendición está. Solo hay que creerla y solo se van a abrir. Por si tuviese fe como un granito de mostaza, dice en su palabra, le diría a este monte, muévete, y ese monte se moverá. Quizás haya algún monte, alguna montaña, algún obstáculo delante, quizás sea una salud, que sea un problema de familia, sea un problema laboral, no sé. Pero si tuviera fe, dice en su palabra. Por eso que dice, no hay ninguna arma forjada que contra ti prospere, ¿no? Y por un camino podrán venir, mas por 7 huirán, porque el poderoso vive en mí, ¿no? Porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Por eso proclamamos el poder de Dios, la palabra, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma, la coyuntura de los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Qué tremendo es poder ejecutar la palabra, ¿no? Poder orar con la palabra en la boca, ¿no? La palabra es poderosa, porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y la palabra es contundente. Cuando yo declaro la palabra en el poder del Espíritu, como por eso le dijo a los ángeles, poderoso que ejecutáis mi palabra, ¿no? Entonces, qué poderoso que es cuando ejecutamos la palabra, ¿no? Y en nuestro corazón, en nuestro interior. Hoy vamos a compartir una palabra en Lucas capítulo 17. Me gustaría que si tienes una Biblia puedas tomar la Biblia y podamos compartir juntos esta palabra que nos enseña hoy la Escritura. Dice Lucas 17, 10, 11. Lucas 17, 11. Nos habla de un lugar donde Jesús estaba pasando. Jesús estaba pasando donde dice, 10 leprosos son limpiados. Dice, yendo Jesús, leemos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Bendito sea, Señor, danos la luz, el entendimiento, que podamos entender tu palabra y también, Señor, la audiencia, papá, que todos los que nos escuchan puedan comprender y entender cuál es tu mensaje en esta mañana, papá. Por ti son todas las cosas permitidas. Bendice, Señor, esta palabra, mi Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Allí podemos ver que Jesús estaba pasando no por casualidad por un lugar, sino pasaba porque sabía que a través de esto iba a quedar escrito. Porque todo donde pasó Jesús, gran parte de lo que Jesús hizo fue estampado en la Escritura para que nosotros lo tuviéramos con entendimiento, que pudiéramos saber quién es Jesús y qué es lo que puede hacer Jesús. Y Jesús no era una historia, no la leemos como una historia que fue ayer o que fue tiempos pasados, sino que hoy también este Jesús está presente con nosotros. Entonces, él sintió que Jesús estaba pasando, sintieron la presencia del Señor que estaba llegando. Y a veces cuando también sentimos que la presencia de Dios está, pedirle al Espíritu de Dios, Señor, sé que tu presencia está aquí, quiero que me sanes, quiero que me hagas libre. Cuando vos sentís la presencia de Dios, es porque Él está presente en el momento. Qué importante es sentir la presencia. Estos leprosos sintieron la presencia de Dios, que Jesús estaba pasando por allí. Entonces clamaron, Señor, a gran voz. No dejaron pasar la oportunidad. Sabían que Jesús los podía sanar. Sabían que Jesús los podía hacer libre. Entonces ellos le dijeron y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
exclamaron pidiendo misericordia, piedad, pidieron una oportunidad de salvación. Sabemos que los leprosos no tenían oportunidad de vida. Es más, los leprosos vivían marginados, aparte, no se juntaban con la sociedad, eran apartados, no, nadie se le acercaba, no sé, le dejarían la comida de lejos. Y la lepra representa, bueno, es una enfermedad maligna, y también es la enfermedad de la lepra del alma, del pecado, y la desobediencia, el pecado causaba este tipo de enfermedad, la maldición del pecado, ¿no? Entonces ellos estaban contaminados con esta lepra y estaban separados de la casa, de la familia. Y yo creo que aparte la lepra es dolorosa porque era una infección en la piel, y también afectaba la respiración, afectaba las mucosas, afectaba el cuero cabelludo, les dolía la piel, les dolía la carne, y estaban allí pasando momentos difíciles, ¿no? Y Jesús los escuchó, dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor le da una orden: sean limpios y vayan al maestro, porque en el camino van a ser limpiados. Y era un acto de fe también, ¿no? Ellos le creyeron, no podían salir del lugar, aún así salieron del lugar obedeciendo al Señor. Y dice, y al maestro y al sacerdote, y presenten allá para que ellos vean lo que Jesús hizo. Y dice que mientras iban, ellos fueron limpiados. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué orden que Jesús le había dado, ¿no?, a la enfermedad. Qué orden le dio, qué impartición, ¿no? Qué autoridad divina, celestial, qué autoridad. Por eso al principio del ministerio de Jesús dijo, por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos por Satanás, sanar a los enfermos, y a predicar la palabra, ¿no? Y Jesús estaba llevando adelante ese ministerio, que es el ministerio que Dios le dejó a la iglesia, que libertemos a los cautivos, que demos vista a los ciegos, que sanemos a los enfermos, ¿no? Y ese es el ministerio de la iglesia, ¿no? Que Jesús delegó a la iglesia para que la iglesia sea luz, ¿no? Porque en realidad Jesús es la luz del mundo, y la iglesia es la luz del mundo, porque Dios dejó a la iglesia en representación, ¿no? Y entonces tenemos que llevar adelante la obra del Señor. Entonces, mientras iban, ellos eran limpiados, ¿no? Eran purificados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gloria a Dios, qué alegría, ¿no? Es como que un toque divino, precioso. La verdad estaba deseoso y agradecido, ¿no? Agradecido. Es como a veces uno, me acuerdo que a veces cuando hay un perro atado en la cadena y que quiere que lo suelten, o está encerrado y quiere que lo abran, o cuando esos corderos, esas ovejas están encerradas en los corrales y le abrí la puerta y salen que se las pelan, salen gritando y contentos y giran y saltan y glorifican a Dios y te dan gracias, ¿no?, por el gesto que hiciste, ¿no? Y están recontentos, ¿no? Y qué lindo, ¿no?, que cuando alguien que está cautivo es libre de verdad, ¿no? Por eso cuando el Señor dice en su palabra que si el Hijo te hace libre, eres libre de verdad. Y llevas una vida glorificando a Dios y diciendo gracias, papá, porque me hiciste libre,
porque estaba cautivo, estaba oprimido, estaba atado, estaba destruido moralmente, estaba destruida mi casa, mi vida, mi familia. Tú me hiciste libre, me sanaste, ahora tengo identidad, puedo sentir que soy tu hijo, mi vida cambió. Qué lindo, qué alegría, ¿no? Para esa persona, ¿no? Y esta persona puedo sentir que él venía, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, que había sido perdonado, porque hoy hay muchos que están acusados porque tienen su corazón cargado de culpa por el pecado, tienen el corazón cargado de sentimientos de culpa porque cometieron muchos errores, y personas que están sometidas a una esclavitud porque se sienten que Dios no lo escucha más. Y hay muchas personas que hoy en día están prisioneras de sí misma, prisioneras de tantas cosas, ¿no? Y hoy, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea que no vino con vergüenza, Señor, gracias porque me salvaste, sino que a gran voz glorificaba a Dios diciendo, gloria a Dios, fui libre, y gritaría a los cuatro vientos porque estaba oprimido, estaba deprimido, estaba angustiado, estaba preso, y el Señor lo sanó. Y me imagino que estos 10 leprosos estaban allí marginados, le tirarían agua, no sé cómo le alcanzarían agua, cómo le traerían el alimento todos los días. Estos 10 leprosos estarían allí, quizás extrañaban a sus madres, a sus padres, o quizás ellos eran padres también, eran hijos, tenían criaturas, y allí estaban. ¿Por qué había uno agradecido? Porque uno solo agradeció, ¿no? Y en eso pensaba esta mañana, ¿por qué volvió uno solo agradecido a Dios? Dice, entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró a rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. El samaritano era una raza que no estaban dentro del plan de salvación, porque el plan de salvación era para los judíos. Los samaritanos habían sido como desterrados del territorio, no eran bienvenidos, y ahí podemos ver que Jesús no hizo excepción de personas, como aquella mujer que también era cananea y también pidió piedad para que le hiciera un milagro. Y Jesús le dijo, bueno, la salvación, el favor es para los judíos, pero dice, no es bueno darle el pan a los perros, a los perrillos, ¿no? Y dice, aún los perrillos comen de la migaja de sus amos, ¿no? Y allí también Dios no hizo excepción de personas, sino también bendijo a la cananea por la salvación de su hija que estaba enferma. Y acá un samaritano recibió un milagro de Dios. Y yo creo que por ahí pasa la alegría que tenía este samaritano. Este samaritano, el que menos podía esperar, fue el que más recibió. Fíjate que fue un samaritano quien tuvo piedad de un hombre que había quedado a la orilla del camino, mientras que los que supuestamente estaban bajo la promesa, no valoraron lo que Dios estaba haciendo. Y este samaritano estaba deseoso por su salvación, estaba deseoso por su vida, y sabía diciendo cómo estos judíos tienen oportunidad de salvación para ser sanados, y nosotros no tenemos este privilegio de ser sanados. Y aquí se acercó
y un samaritano, que eran los rebeldes, y le dijo gracias, se postró con rostro en tierra, dice, a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien los volviese? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh Señor, qué hermosa palabra es esta, ¿no? Y a veces yo creo que muchos no valoran la salvación, porque los 10 recibieron un milagro, recibieron la salvación, y ninguno fue agradecido. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir Dios de esto? Que uno solo reconoció que estaba perdido, que uno solo reconoció que estaba sin esperanza, porque estos 10 leprosos sabían que lo que le esperaba era la muerte, y que si no venía un Salvador, no tenían esperanza de vida. Así también está la lepra del pecado, que si no viene un Salvador a nuestra vida, la muerte, la lepra del pecado te mata. No tenía esperanza, el hombre no tenía esperanza. Por eso Jesús llegó a los 10 leprosos. Hoy llegó Jesús con la salvación a un hogar, a una casa. Jesús llegó con su salvación y salvó al mundo. Pero uno solo agradecido volvió a Jesús diciendo, gracias papá por salvarme, gracias Jesús por haber tenido piedad por mí, agradecido por la salvación. Los otros fueron limpiados de la lepra, pero siguieron su vida sin darle gloria a Dios, sin agradecer lo que Dios había hecho en ellos. Hoy muchos llegaron a Cristo, fueron limpiados, pero siguen revolcándose en el lodo del pecado. No tuvieron en cuenta la salvación. Por eso que la salvación es una decisión personal, como Jesús le dijo acá en el libro de Juan, podemos ver en Juan 5, cuando Jesús le dijo en Juan 5:14, dice Juan 5, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La lepra que tenían que estos 10 leprosos era por causa del pecado, era la lepra de la muerte, del alma. Y Jesús le había dado una oportunidad, y Dios los limpió a todos. Y solo uno agradecido, porque sabía que lo había salvado de una muerte eterna. Hoy, cuando llegamos a Cristo, debemos reconocer en nuestro corazón que Dios nos salvó de una muerte eterna, y que debemos cuidar y ser agradecidos, volviendo a consagrarnos, yendo a la iglesia, santificarnos, limpiarnos, obedecer, leer la Biblia, orar, dejar la vieja vida, de irnos despojando de todo lo que nos afecta. Pero hubo uno solo que reconoció el favor de Dios. Hay estos 9 que no valoraron lo que Jesús había hecho. Son aquellos que a veces reciben a Cristo, pero no se dieron cuenta que Dios lo salvó de una muerte eterna. Estos sabían que si seguían llevando esa vida,
puede ser que vuelvan y no tengan quien los salve, porque Dios les dio una oportunidad de vida. Vete y no peques más. Cuídate para que no te vuelva algo peor. Dios te sacó de un pecado, de una muerte eterna. Dios nos libró. No debemos volver al mismo pecado. No debemos volver a la vieja vida. Debemos ser como Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, haciendo públicamente su alegría. Y era un samaritano. Del que menos uno esperaba, ese fue. Porque estaba cautivo. Él sabía que no tenía esperanza. Solamente sabía que Jesús había venido para los judíos, no había venido para ellos. Pero samaritano le pidió clemencia a Jesús. Como a veces muchas personas piden clemencia para un milagro en su vida, pero después que reciben el milagro no se acuerdan de lo que Dios hizo. Se olvidan de quien los salvó, de quien los perdonó, de quien los limpió, de quien anotó su nombre en el libro de la vida. Y vuelven como puerco lavado, ¿no? Que después que lo bañas con perfume y todo, se vuelven a revolcar en el lodo y vuelven al pecado. La lepra representa el pecado del alma. Ellos estaban con esa lepra del alma, de su corazón. Estaban sucios. Por eso hoy dice, no te olvides lo que Dios hizo en tu vida. No te olvides de dónde Dios te sacó. Acuérdate de dónde has caído y vuélvete a Dios. Porque las puertas están por cerrar y Dios le dio una oportunidad al mundo. Recuerda que si amas a Cristo, vuélvete a Dios con todo tu corazón. Deja tu vieja vida, deja el pecado, deja la lepra. Porque Dios ya te sanó, ya Dios te perdonó, pero no sigas dándole la espalda a Dios. No sigas tomando en poco la salvación que Dios puso en tu vida. Vuélvete a Cristo con todo tu corazón, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el Señor vendrá por tu vida y ya será tarde, porque las puertas se cerrarán. Es importante en este tiempo ser agradecido a Dios. Y samaritano volvió a Jesús y postrándose, dice, y postrándose su rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y era samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Cuando no valoramos lo que Dios hizo en nuestra vida, es porque tenemos en poco. Y el que ama poco, poco cuida. Por eso que debemos cuidar esta salvación tan grande que Jesús nos ha regalado. Sabemos que era Jesús que estaba pasando por ese lugar. Y ese mismo Jesús hoy está pasando por Magdalena, o está pasando por tu vida, por tu casa, y te está dando una oportunidad para que reconozcamos y demos gracias a Dios por la salvación que nos regaló. Porque si Jesús ese día no pasaba por ese lugar, ellos no tenían esperanza. Hoy si Jesús no hubiese pasado, si Jesús no pasa por acá, tampoco habría esperanza. ¿Cuál es la esperanza del mundo? Por eso debemos reconocer a Cristo, lo que Dios hizo en nuestra vida. Ahí podemos ver una misma posición. Había un paralítico en el tanque de Bethesda. Y allí dice que en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitando las aguas, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas, quedaba sano y de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Estaba también tocado, alcanzado por la lepra del pecado. Hacía allí 38 años
que estaba postrado, sin esperanza. Y él dice, cada vez que quiero entrar, hay otro que entra primero que yo. Y no tengo oportunidad, no tengo quien me meta. Y Jesús llegó, viendo la imposibilidad que tenía de salvación. Él llegó, Jesús, a ese lugar para salvarlo. Como en estos 10 leprosos, viendo Jesús la imposibilidad de que nadie que se salve, Jesús salvó, se acercó para salvarlo, pero hubo uno agradecido. Este de que hacía 38 años que estaba leproso y que estaba ahí esperando que salvara su vida, Jesús se acercó a él. Y ahí también dice, después que Jesús lo sanó, lo vuelve a encontrar en el templo. Y después que lo halló Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te vuelva alguna cosa peor. El Señor lo libró de la muerte, de muchas enfermedades. El Señor libró a muchos, pero dice, cuídate para que no te vuelva a otra cosa peor. Si caes de mi gracia, si caes de mi gracia, si caes de esta oportunidad que yo te estoy dando, vendrá algo peor. Por eso valora lo que Dios ha hecho en tu vida. Valora quién te ha puesto Dios en tu vida para alabar, para predicar la palabra, para corregirte, para llevarte a la iglesia, para buscar de Dios, para leer la Biblia. Agradece a Dios, porque esas no son, todas las oportunidades siempre no van a estar siempre. Mientras vuélvate a Cristo, vuélvete a Dios de todo corazón y valora lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque un momento sin la presencia de Dios, el mundo desaparece. Por gracia somos salvos, por favor y misericordia de Dios. Así que en este tiempo Dios está diciendo que nos volvamos a Dios de todo corazón y valoremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque el Señor nos ha salvado y hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que si se morían no teníamos esperanza, si nos morimos no teníamos esperanza, no sabíamos a dónde ir, pero Jesús llegó a nuestra vida. Si Jesús ha llegado a tu vida y si el Señor te ha limpiado, no descuides esta salvación tan grande, no dejes de congregarte, no dejes de ir a la iglesia, no dejes de buscar a Dios, porque un día las puertas se cerrarán y pronto, y después ya será tarde para el arrepentimiento. Ya el Señor no estará más, ya no estará la presencia del Espíritu Santo, ya no estarán los pastores en la iglesia, ya no habrá quien te guíe. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Por eso que hoy es tiempo de decirle, el Señor dice, como decía en la otro día en la palabra, ¿no?, que el que se pierda no será por falta de oportunidad, dice el Señor. Y el que se pierda no será por falta de oportunidad. El que se pierda no será por falta de oportunidad, porque su promesa, como muchos las tienen por tardanza, pero el Señor las tiene, no es por tardanza, sino que no quiere la muerte del impío ni que nadie perezca, porque Él es un Dios lento para la ira, pero el día que su ira se manifiesta, ¿quién podrá resistir ante la ira de Dios? Por eso que valora como este leproso que supo reconocer lo que Dios había hecho en su vida, como este leproso volvió glorificando a Dios con gritos de júbilo, dando voces, diciendo gracias Señor porque me salvaste. Dale gracias a Dios porque te salvó. Cuida tu salvación, porque es tu salvación, es la que Dios te dio a tu vida. Cada cual tendrá que rendir cuenta por su propia vida. Así que es un mano a mano, no porque mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija. No, cada cual tiene la oportunidad. Así que valoremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuidemos nuestra salvación para que no nos venga algo peor.
Antes estábamos con la lepra del pecado, estábamos con la condenación. Estos estaban leprosos, estos 10, y sabían que si Jesús no pasaba por ahí, por eso uno gritó, pidiendo clemencia, porque la única oportunidad de vida era Jesús. Como hoy la única oportunidad de vida es Jesús. Que hoy podamos clamar a este Jesús y decirle: Señor, ten piedad por mi alma. Si has pecado, si has bajado los brazos, si has caído, te has dejado enfriar, pedí clemencia al Señor. Decirle: Señor, piedad y misericordia. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Restaura mi vida. Pero no tengas en poco. Estos 10 leprosos, uno reconoció y valoró lo que Jesús hizo, pero los 9 tuvieron en poco lo que Jesús había hecho. Jesús los limpió y ellos siguieron su nueva vida, su vida normal. No hubo arrepentimiento, no hubo convicción de pecado. Siguieron. Si has entregado tu vida a Cristo y no has valorado lo que Jesús hizo, arrepiéntete, porque todavía hay tiempo de arrepentimiento. Mañana sea tarde. No es el hombre quien te está hablando, es Dios quien te está golpeando en la puerta de tu corazón y te está diciendo: hijo mío, si hoy oyere mi voz, no endurezcáis tu corazón. Si hoy oyere mi voz, si el Señor está a la puerta y llama, no ignores la voz de tu Dios, no ignores la voz de Jesús, porque no es Dios, no es el hombre, digo, quien te está hablando, es Dios quien te está golpeando las puertas de tu vida. No es por todo lo que haces, porque no significa que porque estés haciendo muchas cosas para Dios, entre comillas, vas a ser salvo. Tiene que haber un corazón, un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Tiene que haber arrepentimiento genuino. Tiene que haber santidad en nuestra vida. Apartarnos del pecado, de la sucia vida, y no volvernos a contaminar con la lepra. La lepra, que es el pecado, nos aleja de Dios. Recuerda la palabra: sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y la santidad es a través de Jesús. Sin la santidad de Dios en nuestro corazón no podemos ser salvos. Necesitamos a Cristo, quien nos limpia de todos nuestros pecados. La palabra dice: pues abogado tenemos pues con Cristo, que es en Cristo Jesús. Tenemos abogado pues con Dios, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestra falta. Si hemos fallado a Dios, pedíamos perdón. Pedirle perdón y reconciliarte con el Señor. Y no dejes pasar por alto estas oportunidades que Dios te está dando, porque un momento las puertas se cerrarán y dirá: es tarde ya. Así que hoy, no sé de dónde me estarás escuchando, quizás de una penitenciaría, de un hospital, de un hogar, pero allí a donde estás, inclina tu rostro y vamos a hacer una oración juntos. Inclina tu rostro y dile con todo tu corazón tus palabras, tus propias palabras. Decirle: Señor, estoy arrepentido. Decíselo con todo tu corazón, allí es donde estás. Decirle con todo tu corazón: Señor, perdóname. Perdóname por fallarte, perdóname por pecar, perdóname por tomar en poco tu salvación. Perdóname, Señor. Decíselo, que el Señor te escuche a vos. Dile al Señor con todo tu corazón: Señor, perdóname. Perdóname por ser negligente, por tomar en poco, Señor, lo que tu salvación, que costó tanto en la cruz del Calvario. Perdóname, Dios. Me arrepiento, Señor, con todo mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Decíselo al Señor. Decile: esta gracia por esta oportunidad tan grande que me estás dando. Me comprometo, Señor, a firmar mis pasos, volver a tu casa, Señor, a buscarte. Ayúdame en nuestras debilidades, Señor. Ayúdame, Señor. Dejo, Señor, mi vida en tus manos. Te entrego mi pasado, mi presente. Te entrego mi futuro. Te pido por mi casa, por mi familia, Señor. Señor, te necesito en mi vida. Necesito, Señor, que me ayudes a perdonar.
a entregarte el odio, el rencor, la amargura. Señor, necesito, Señor, que limpies mi corazón. Santifica mi vida, Señor. Decirle gracias, papá. Gracias por perdonarme. Gracias por hacerme libre. Gracias por llevarte todas las opresiones, todas las cargas. Gracias. Quiero ser como ese que volvió, Señor, de los 10 leprosos, gritando a gran voz, diciendo, gracias, Señor, por salvarme. Quiero estar agradecido, Señor, por tu salvación. Señor, y no me sueltes las manos, Señor. No sueltes mi mano, Jesús. Llévame, Señor, a tu río de gloria y de bendición. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración y te has vuelto a Cristo, afirmate. Volvé a tu casa, volvé a la iglesia, volvé a buscar de Dios. Sabe que Dios te está esperando. Jesús hoy pasó por la puerta. Y el Señor me daba esta palabra esta mañana. Porque muchos recibieron la salvación, pero siguieron su vida normal. Solo uno volvió agradecido a Dios. Que en este tiempo decirle gracias, Señor, porque me libraste de una muerte eterna. Porque el que muere sin Cristo le espera una condenación eterna. Porque hay una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Y tú eliges, yo elijo. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Deja tus argumentos, deja tus rudimentos baratos de humanos y volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Porque el hombre está lleno de códigos y cosas que se ha metido uno y pensamientos erróneos. Porque el diablo se ha dedicado a sembrar cizaña en el corazón del ser humano. De duda, incredulidad, todas esas cosas. Pero es mejor creerle a Dios. Así que voy a orar por vos. Voy a orar esta mañana y que vos puedas afirmarte y entregarle todas tus cosas al Señor. Amén. Decide, da un paso de fe. Dale un paso de fe. Hay muchos hoy que le dan vergüenza ir a la iglesia. Sí necesitan de Dios. Sí quieren de Dios. Confiesan que creen en Dios, pero le da vergüenza ir a la iglesia. Entonces el Señor dice, el que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré delante del Padre. ¿Te vas a avergonzar de Dios? ¿Te va a avergonzar por llamarte cristiano, llamarte hijo de Dios? Esa es una de las cosas que el enemigo pone para que dejes y no vayas a la iglesia. Pero si tenés vergüenza de ir a una iglesia, porque esa es la voluntad del diablo. ¿Y a quién le servimos? ¿A quién le vamos a hacer? ¿La voluntad de Dios o la voluntad del diablo? Porque si nos da vergüenza y no vamos a la iglesia por vergüenza, es porque estamos haciendo la voluntad del diablo. Entonces, ahí es cuando debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Así que, ¿qué me importa el que dirán? Yo corro por la salvación de mi vida y por la salvación de mi familia. Amén. Dios y Padre que estás en los cielos en esta mañana, has hablado, Señor, a todos nuestros corazones, a la audiencia, Señor Dios. Yo no los veo, Señor, no los conozco, pero tú les conoces. Hoy muchos han escuchado tu voz y han escuchado tu palabra y tu mensaje, Padre. Tócalos con poder, Señor, en esta mañana. Y allí, Señor, tú estés fortaleciendo todo lo que aquellos han decidido por ti en esta mañana. Y todos aquellos que han decidir, Señor, seguirte a ti. Señor, tu presencia los acompañe y tu fuerza, Señor, les sostenga. Reciban en esta mañana fuerza al que no tenga ninguna y multiplica la fuerza, Señor, al que no tenga nada, Señor, en su corazón, Señor, que reciban la multiplicación, Señor, de tu fuerza. Sean ungidos, fortalecidos, llenos de tu presencia, sean renovados, papá, en esta mañana. Padre, oro, Señor, para que tu manto caiga, Señor, sobre la audiencia y reciban, Espíritu de Dios, tu función, tu poder, tu gloria. Espíritu de Dios, sopla, Espíritu de Dios, en esta mañana. Sopla, Espíritu de Dios, llena, Dios, con tu presencia, Señor, su vida.
Renuévalos, Padre amado. Toda opresión de las tinieblas sea quebrantada, todo espíritu de opresión y toda oposición en su vida sea, Señor, quebrantado. Libera, Dios, el alma cautiva, sean quitadas, Señor, todo espíritu de lepra, de pecado, de maldición que haya en su vida. Espíritu de Dios, sopla en esta mañana, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra de Satanás, echo fuera, expulso de su vida toda opresión, en el nombre de Jesús. Ordeno a las tinieblas que retroceda a los lugares secos y áridos. Y raíza, fuego de Dios ahora, en el nombre de Jesús, se quebranta todo poder de las tinieblas, se rompe toda maldición, todo obstáculo, toda opresión demoníaca, todo espíritu de cizaña, toda mentira, confusión, bloqueo en su mente, ahora se va a los lugares secos y áridos. En el nombre de Jesús, desato esa mente, desato ese corazón angustiado, Señor, y proclamo, Señor, tu victoria. Sean ungidos, reciban la bendición de lo alto, sean llenos de la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Padre, envío la palabra, ama, oh, gloria a Dios, envío palabra de vida. Envío palabra de vida, envío palabra de vida eterna, Señor, a los que la reciban, Señor Dios. Envío palabra de liberación y sanidad. Reciban en esta mañana bendición de Dios. Reciban el poder del Espíritu Santo. Sean impactados por la presencia y la gloria de Dios. En el nombre de Jesús proclamo tu victoria. Gracias, Espíritu Santo. Llénalos, Señor, con tu presencia. Llénalos con tu fuego, con tu poder, Padre. Tu gloria, Dios, sea, Señor, sobre su vida. Yo les bendigo, ama, les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo la audiencia, bendigo la familia, los matrimonios. Bendigo, Señor, en esta mañana los comercios, las familias, Señor. Y allí, Señor Dios, haya sanidad, amén. Haya sanidad, Señor, aquellos que están en los hospitales, en sus casas, Señor, por alguna enfermedad, Señor Dios. Señor, toda enfermedad, Señor, en su cuerpo, Señor, se va ahora, Señor, sean libres, sean sanados. En el nombre de Jesús, reciban sanidad, sean libres de toda muerte, de todo tumor, de todo cáncer, de toda parálisis, Señor. Sean libres de toda confusión, de todo bloqueo, de toda enfermedad, Señor, en su piel, en su cuerpo. Sean libres de toda enfermedad en su mente, en sus oídos. Señor, sean libres toda infección, Señor, en su cuerpo. Sean libres ahora. Sean sanados, Señor Dios, de toda enfermedad, Señor, de toda lepra, Señor, de su cuerpo. Sean libres en el nombre de toda diabetes, llama lean libres en el nombre de Jesús de Nazaret, sean libres, fuego de Dios, poder de Dios, presencia de Dios, en el nombre de Jesús, declarando que por tu llaga fuimos curados, que por las llagas del Cordero somos sanados, por las llagas del Cordero son sanados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Envío palabra de vida, palabra de liberación y palabra de sanidad, en el nombre de Jesús. Reciban en esta mañana el milagro de Dios sobre su vida. Oh Señor, los enfermos se sanan, los cojos son sanados, Señor, los ciegos ven, Señor Dios, los cautivos son libres por el poder de la palabra de Dios, y todos los oprimidos por el diablo son libres ahora, se rompen las cadenas, ruidos de cadenas se sienten en el nombre de Jesús, se rompen las maldiciones de esclavitud, de la miseria, de la pobreza y toda persecución. Oh Espíritu de Dios, tuyo es el poder, tu mano no se ha cortado y tu poder no ha menguado. Proclamo, Señor, libertad, Señor, para los cautivos. Son libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Son sanos todos los enfermos por la gloria y el poder del Espíritu Santo. Reciban ahora la bendición de Dios sobre su vida. Sean sanos sus hogares, su familia, su casa. Sean libres todos aquellos, Señor, que han confesado tu nombre. Señor, recobran vida en esta mañana. Todos aquellos que se han arrepentido cobran vida en esta mañana. Oh, poder de Dios, oh Ramaya Soa, está fluyendo el poder, la gloria, está fluyendo la presencia de Dios en este momento. Está recorriendo muchos hogares, allá sanando los corazones y restaurando, trayendo convicción de pecado y arrepentimiento.
Oh Señor, las escamas de los ojos se caen, las vendas de los ojos se están cayendo. Señor, proclamo, Señor, y toda fuerza de las tinieblas ha sido atada, todo hombre fuerte ha sido desarmado. Ahora se cancela toda maldición, cae por tierra toda obra de las tinieblas, corto todo lazo en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamo victoria en el nombre de Jesús. Espada de fuego, Señor, te recorriendo, Señor, esta tierra. Oramos y bendecimos, Señor, esta ciudad. La ungimos en el nombre de Jesús. Proclamamos día de gloria y de victoria de ahora en más. Padre, gracias por todo. Te bendecimos y te damos gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, poderoso el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fiel es el que os llama. Si hoy has escuchado la voz del Señor, no lo tomes en poco. Amén. Porque Dios es fiel y Él te ama.